Efectivamente se sumó el doctor Patricio Mesa, que yo creo que puede darnos un saludo. Él es un destacado médico, él fue general de zona en Puerto Saavedra, no olvidado a Puerto Saavedra porque regularmente año a año vuelve a Puerto Saavedra con operativos, no solo allí, en muchas partes. Él es oftalmólogo, ha sido presidente de la Sociedad de Oftalmología, ocupando tal vez el mayor cargo, lo que uno puede ocupar con sus colegas, digamos, de la misma especialidad, y es un destacado dirigente que lleva muchos años trabajando en la Regional Santiago y en el propio Colegio Médico, y también un amplio colaborador del Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico, así que tal vez no, ya lo van a ver en unas fotos también que tengo en la presentación. No sé si quieran un saludo ahora, doctor, o al final, como prefiera. Al final, si prefieren, al final, ¿Sí? ya, para escuchar la presentación con mucha atención, por favor. En todo Bueno. caso, un saludo a todos, muy buenas tardes a todas y a todos. Aquí quiero compartir la experiencia que el doctor Morales nos va a dar. Muchas gracias. Bien. Y ya está habilitado para compartir pantalla, doctor Morales, así que cuando guste. Bueno, les voy a mostrar una presentación. Bueno, lo que ustedes hicieron, digamos, como para promocionar esta actividad. Y el tema que nos plantea es muy amplio y voy a tratar tratar de abarcar parte de esto porque la pregunta es muy interesante, ¿no? Finalmente uno debería plantearse si los derechos humanos, la salud, o en este caso la pandemia, hay un rol dentro de la medicina y en particular en el colegio médico, porque esta es una pregunta que siempre sale cuando uno hace presentación en torno al tema del colegio médico y por qué los derechos humanos. Y decirles que, y va a partir, bueno, esto es lo que mencionaba Samuel respecto al tema de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Este es como un acto oficial donde se lanza este documento. Y desde la perspectiva del colegio médico, los derechos humanos no están vistos solo como uno siempre piensa. De derechos humanos piensa en tortura, piensa en muertes por parte de la gente del Estado, pero la verdad es que los derechos humanos han tenido etapas y han seguido desarrollando y tienen épocas o periodos, generaciones. Y los derechos humanos tienen, por ejemplo, claro, por supuesto, con la vida, la integridad, la no tortura, como los derechos civiles, pero también tienen que ver con derechos políticos, como elegir o ser elegido. Ustedes acaban de ser elegidos, digamos, como en esta directiva, participar, por supuesto, en la toma de decisiones, también derechos económicos, como al trabajo, a la sociedad, derechos culturales, como el resguardo al idioma, a la autodeterminación, pero también derecho a la educación y a la salud. Entonces, por eso el colegio médico se involucra o está inmerso, porque tiene mucho que ver con nuestra labor como médicos y por supuesto como colegio médico. Y también tiene mucho que ver porque en el código ética del colegio médico, el primer documento que aparece señalado como norma adjunta dentro de las normas éticas internacionales, documento anexo al código de ética, es la Declaración Universal de Derechos Humanos. O sea, el propio colegio el médico en su código de ética incorpora esta declaración como un documento central, asimismo como otras cosas que en algún momento pueden tener importancia en esta materia, como las normas éticas que tienen que ver en relación a las personas en huelga de hambre. Y que de alguna manera estructuran cómo debiera ser, perdón, pero los perros están muy activos, cómo los médicos, los profesionales de salud debieran actuar respecto a personas en huelga de hambre, incluso señalando que en el caso de la alimentación forzada, esto constituye un trato inhumano y degradante. Incluso otro departamento, el departamento de ética del colegio médico, ha hecho una publicación interviniendo en esta materia en términos de huelgas de hambre, por ejemplo, y fijando criterios éticos y estándares de derechos humanos en un documento publicado en la Revista Médica de Chile. Entonces, existe innegablemente, digamos, esta conexión. Ahí, bueno, nosotros tenemos una dificultad, esto es un tema muy pendiente, es recuperar la ética médica. En la Constitución de la dictadura de 1980 se termina con la tuición ética de los colegios profesionales, y aún lamentablemente hay un proyecto que hace muchos años, porque en realidad este proyecto lo están firmando y enviándolo en Bachelet 1, o sea, hace mucho tiempo, hace ya más de 10 años que se mandó y todavía sigue esperando, y una de las luchas que como departamento Estado. Entonces al final el trabajo ético, el médico, perdón, la ética y los derechos humanos están sumamente interrelacionados,
porque nosotros como personas y como profesionales podemos estar a veces en distintas situaciones. Podemos ser personas y víctimas de vulneración de derechos humanos, pero también podemos ser agentes del Estado, incluso no solo perteneciendo a la policía, por ejemplo, como médico, sino también incluso como uno trabaja en un servicio de urgencia, en atención primaria o en un servicio de urgencia hospitalario, porque allí cumple un rol como agente del Estado y pudiera ser partícipe, digamos, incluso de vulneraciones. Entonces, les voy a referir algunos elementos de la ética y los derechos humanos que tienen interrelación. Hay un concepto importante que uno debería tener en la cabeza, esto de la doble lealtad, porque algunos pudieran trabajar, por ejemplo, siendo empleador, su empleador ser el Estado, y sentir de que tiene una lealtad hacia el Estado, que en teoría es el acusado de vulnerar los derechos sobre las personas, y a la vez un deber sobre los pacientes. Y en eso está absolutamente zanjado en la ética, que la lealtad es, en primer lugar, con los pacientes y con los códigos de ética. ¿Quiénes pudiéramos tener más riesgo de participar en violaciones de derechos humanos y en tortura? Bueno, habitualmente los médicos que trabajan al interior de las Fuerzas Armadas, de la policía, los que trabajan en prisiones, o los que trabajan en servicio de inteligencia, digamos, que se van a ver con esta doble lealtad como tema. En Chile vivimos esto y estamos partidos en esta fotografía que habla de dos mundos. Claro, porque las violaciones a la ética médica en la época de la dictadura cívico-militar que se vio en Chile, ¿qué se vio? ¿Qué vimos? Vimos que se certificaba un buen estado de salud para personas, para seguirlos torturando. Se trataba a personas que estaban siendo torturadas sin reportar los hechos. Se emitieron certificados médicos falsos de salud y de defunción, aduciendo otras causas de muerte. Se hicieron reportes de autopsia incompletos, no detallando lesiones por tortura. Incluso se actuó eliminando prisioneros políticos o líderes de la oposición, como unos ejemplos que vamos a presentar. Entonces, incluso el propio Colegio Médico ha investigado algunos de estos casos, expulsando o suspendiendo a algunos de los médicos que han participado en estas materias. Acá hay un reporte de diario, digamos, que habla cómo se reconoce, digamos, algún grupo de médicos que participó introduciendo en alimentos toxina botulínica para el fallecimiento de algunos presos en la época de la dictadura, cómo ellos fueron sancionados y fueron expulsados, digamos, por estas acciones que le causaron la muerte a algunos presos y graves lesiones a otros. Y destacar que hay muy pocos países que han hecho esto en el mundo, donde los colegios médicos han logrado poner como colegio sancionar a colegas como tal. Entonces, son los únicos países que han hecho esto en el mundo y somos destacados en esta materia. Contarles del Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico, en realidad del Departamento Nacional. Nosotros somos un equipo no solo de médicos, aquí hemos participado en distintos periodos, hay psicólogos, un administrador público, incluso en algunos periodos hemos tenido estudiantes que han sido parte de nuestro equipo, abogados también. No solo hay un Departamento de Derechos Humanos, existen departamentos de Derechos Humanos en varias regiones, en realidad actualmente somos 13 departamentos en distintos regionales del Colegio Médico, y hacemos una serie de actividades contables como pericias médico-legales, que eso voy a hablarles un poco más en detalle. Hacemos actividades de capacitación, recordamos, tenemos temas de memoria que tienen que ver con los médicos víctimas de vulneración de derechos humanos durante la dictadura, incluso la salud sexual como un derecho humano hemos trabajado, o el derecho a la salud como un derecho social. Tenemos un convenio de colaboración entre el Instituto Nacional de Derechos Humanos que fue firmado el año 2013, y que nos permite entrar a las cárceles, por ejemplo. Acá hay una serie de fotografías de actividades que hemos realizado en homenaje a los ya 30 colegas detenidos desaparecidos, asesinados en la dictadura. Esto incluye a 8 estudiantes desaparecidos que la Universidad de Chile ha colegiado y que nosotros ingresamos al Colegio Médico otorgándole la colegiatura póstuma y además ingresándolo al espacio memorial del colegio. Aquí estamos en Temuco, en Puerto Saavedra, con el doctor Mesa también, que aquí está dentro de esta actividad, también en Santiago. Hemos hecho cursos de distintos tipos, de distintas materias, incluso en ámbitos como de la diversidad funcional o personas con discapacidad y sexualidad, o ámbitos, digamos, de violencia política, víctimas
de tortura, por ejemplo, o participado en distintas actividades que son parte de lo que hacemos como extensión, como esto que estamos haciendo hoy día, por supuesto. Y lo que tiene que ver con pericia, nosotros hacemos evaluaciones de personas en distintos espacios, por ejemplo, hacemos evaluaciones de personas que están en huelga de hambre, para entregar informes que personas que, esta es la toma de la Casa Central de la Universidad de Chile hace unos 2 o 3 años atrás, en que evaluamos a unos estudiantes que estaban en huelga de hambre, o personas que están detenidas. Esta es la cárcel de Temuco, aquí estamos con el padre Felipe Berrío, visitando una huelga de hambre, haciendo unas evaluaciones y declarando cuáles son las condiciones de las personas en términos de una evaluación técnica de sus condiciones. También hacemos evaluaciones en términos de usando un estándar técnico que tiene que ver con las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de personas reclusos o los presos, conocidas como las reglas Mandela, y esto nos ha permitido, por ejemplo, hacer visitas durante este año, a propósito de la pandemia del COVID, a la cárcel de Puente Alto, que fue el primer centro que tuvo el 29 de marzo, el primer caso de un privado de libertad con COVID, y se generó un brote. Entonces nosotros el 2 de abril, pocos días después, estuvimos haciendo una visita, hicimos visitas posteriores, esta es la cárcel de Puente Alto, por supuesto, evidenciando los problemas que había en la cárcel y a la vez haciendo, digamos, sugerencias respecto al manejo del COVID, y lo mismo hicimos en el caso de la ex penitenciaría, que es la cárcel más antigua y el mayor centro penitenciario del país, haciendo una evaluación también de las condiciones y proponiendo soluciones al respecto. Y la otra cosa a decirles, digamos, que tiene que ver con el tema de las contrataciones y lesiones. Nos habían preguntado también cuál puede ser el rol, digamos, desde estudiante, o cuál puede ser el rol desde lo que nosotros hacemos. Bueno, un gran problema que ha sucedido a propósito del 18 de octubre en adelante, el 2019 en adelante, es que el tema de las contrataciones de lesiones, hay formas de documentar tortura muy especializadas, con una palabra que probablemente no escuchen en el pregrado, que se llama Protocolo Estambul, que es una metodología para evaluar personas que han sufrido tratos crueles e inhumanos ante tortura, pero las contrataciones de lesiones, que ustedes probablemente van a participar de ello cuando pasen por el servicio de urgencia, tienen una estructura que debe ser hecho de alguna forma, y es muy importante cuáles son las condiciones que uno tiene cuando alguien lleva un detenido a contratar lesiones, porque hay ciertas obligaciones éticas, legales, hay un primer contacto que uno tiene como profesional de la salud con una persona luego de que ha estado detenido, que probablemente haya sufrido vulneraciones o no, y llega y uno tiene que examinarlo. Por lo tanto, hay ciertas obligaciones que hay que dar. Esto no se puede hacer, por ejemplo, en comisarías, como en algún momento se ha hecho, lamentablemente. O sea, llevar profesionales a hacer la contratación al interior de las comisarías no corresponde desde el punto de vista ética y legal. De hecho, este es un documento que si alguien quiere reproducir o distribuir, está en la página del Colegio Médico, y es cómo debieran hacerlo, estándares mínimos desde el punto de vista legal para hacer contrataciones de lesiones. Lo hicimos en conjunto con como Departamento de Derechos Humanos, la Mesa Directiva Nacional y la Asociación de Magistrados, o sea, los jueces, que fija un poco cómo deben ser, que no tiene que ser en presencia de un carabinero, un policía de pedido, un gendarme, que tiene que ser, digamos, en privacidad con los derechos del paciente, y que tiene que ser en un lugar adecuado, y una serie de hechos adicionales. Entonces, esto es un poco les digo, hay una referencia, lo pueden hacer, igual que hay un curso completo para hacer contrataciones de lesiones que lo pueden compartir, que habla un poco de cómo debería ser si yo lo hago con un marco de estándares de derechos humanos, con destacados profesionales del servicio médico legal, como la doctora Negretti o la doctora Troncoso, que es una de las mayores expertas en violencia sexual en Chile. También esto son 10 cápsulas de más o menos 12 a 15 minutos en video, y están las presentaciones, es gratuito, y está en la página del Colegio Médico. Entonces, nos habían pedido contextualizar también el tema de las vulneraciones de derechos en lo que ocurrió a partir del 19 de octubre de 2019, y decirles que nosotros ya de antes, de 2011, veníamos evaluando personas que alegaban sufrir tratos crueles y humanos de tortura, y podemos decir con certeza de lo que hemos evaluado nosotros, que gran parte de las vulneraciones de derechos humanos que se vivieron y que se hicieron muy conocidas en a nivel nacional y causó mucha indignación y impacto en la opinión pública, muchas de esas vulneraciones de derechos humanos nosotros las hemos visto antes. ¿Y qué habíamos visto? Este perfil de vulneraciones: impacto de balines, bombas lacrimógenas disparadas a corta distancia, golpizas,
violencia sexual, violencia psicológica, retraumatización. Y les vamos a mostrar una fotografía. Yo esto no, está pensado en compartir como en este tipo de actividades de capacitación académica, de derecho humano. La idea no es compartirla, digamos, en redes sociales en otras instancias, así que les pido eso, por favor, porque, por ejemplo, este es un estudiante en Temuco, mapuche, que recibe el impacto a corta distancia de una bomba lacrimógena y le lleva a perder su ojo. Esta es una mujer que pierde, digamos, tiene un parto engrillada en el año 2016 en Concepción. Ella estaba detenida en una cárcel y lleva a su parto. Este es una estudiante que es detenida, se le saca la polera en medio de la calle, es golpeada. Y este es un arquitecto que recibe un impacto de un balín de pintura disparado, como él dice ahí, por fuerzas especiales, perdiendo su ojo en el 2013. O esta funcionaria pública que es feminista, de 45 años, que no solo revela que es desnudada forzosamente, sino que es objeto de tocaciones. Entonces, esto lo vivimos antes del 18 de octubre, lo constatamos, son casos que están judicializados, que están incluso algunos de ellos abiertos hasta ahora, y a partir del 18 de octubre vimos básicamente lo mismo: los balines, las bombas lacrimógenas, las golpizas, la violencia sexual, vimos la violencia psicológica, también vimos otros ámbitos como el atropello de personas como él y Carabinero, o los grupos de atención voluntarios, los cuales muchos estudiantes han participado, que han recibido, digamos, bombas lacrimógenas, guanaco, etcétera, y también quemaduras por carros químicos. Les voy a mostrar solo una parte de esto. Esto es lo que nosotros hemos evaluado, son personas que hemos peritado, que hemos hecho informes, aproximadamente la mitad es por balines perdigones, esto es por golpiza, impacto de bombas lacrimógenas. La mayoría son hombres la mayoría son adultos, también hay un porcentaje de niños. Y en balines que hemos visto, bueno, estos son disparos múltiples que impactan a las personas. Esta es la misma persona que la vemos el 19 de octubre, esta el 27 de octubre. Como ven, impactos, digamos, de la cintura hacia arriba, múltiples, que algunos con pérdida de ojo o con daños, en este caso genitales graves, que llevó a hacer una cistostomía, o incluso el roce de un balín que lleva este edema. Esto es la evaluación también en una semana. Ven disparos, digamos, que causan lesiones bien complejas, digamos, y algunas que pueden ser, incluso estas no se llaman menos letales, porque pueden, si llegan a dañar un vaso importante, generar, por supuesto, hasta la muerte de la persona. Esta es una persona que por una actitud de defensa pone la mano en su cara ante un impacto de balín y sufrió daños importantes en sus tendones. Entonces, hay otros ejemplos que hemos visto que les decía dentro de las lesiones que han ocurrido, pero les quiero presentar esto porque también hay otros ámbitos como impacto de bombas lacrimógenas, pero voy a saltarme esa parte para poder contarles lo del trauma ocular grave, para alcanzar en el tiempo, que es una de las cosas que ha sido más impactante. El doctor Patricio Mesa tuvo un rol muy importante en esta materia, porque para darles una idea, las primeras semanas después del 18 de octubre de 2019, esta es la unidad de trauma ocular del Hospital Salvador. Ellos solo reciben personas con trauma ocular grave, y distintas ambulancias, distintos centros traían personas, digamos, con trauma ocular, producto de los balines, y es porque la UTO del Hospital Salvador es una unidad de referencia nacional. Esto es lo que observábamos nosotros, o sea, impactos de objetos metálicos, decían en los informes de las tomografías. Se negó en un primer momento que eran de goma, y un colega de la región de la Araucanía nos mandó esto diciendo: mira, la goma se ve así, los metálicos se ve así, entonces por lo tanto esto es metálico. Se negó en un primer momento, pero un estudio de ingeniería de la Universidad de Chile aclaró que esto era absolutamente más de 70% metálico. Esto es la reparación de un globo ocular, esto es lo que se sacaba de las personas. Ahí tienen los balinos, los perdigones que impactaban los ojos y que por supuesto causan graves daños, incluso no penetrando el ojo. Esto quiero destacarle a propósito de qué yo puedo hacer, que me preguntaban desde el punto de vista, digamos, en pro de esto de los derechos humanos. Mire, este es un trabajo que hace un grupo de médicos y algunos ingenieros de la Unidad de Trauma Ocular Hospital Salvador y de la Facultad
de Ingeniería de la Universidad de Chile, respecto a, y lo publica en una revista de oftalmología muy importante, sobre el impacto de balines en relación a lo que ocurrió en el 2019. Tomando solo un periodo entre el 18 de octubre y el 30 de noviembre, la cantidad de casos que ocurren y que de alguna manera da cuenta, porque aquí pueden ver ustedes otras personas víctimas, la referencia en la literatura, que han sido víctimas de impactos de balines en grandes movilizaciones como los chalecos amarillos en Francia en 2018, o incluso en distintos lugares. Por ejemplo, el que más se acerca en número es en Israel, pero en 6 años. Nosotros en menos de 2 meses estuvimos lejos y tenemos el récord mundial, y de alguna manera esto habla el comportamiento policial a través de un documento técnico de ver impactos de balines en relaciones de movilizaciones. Por lo tanto, sí, a través de trabajo científico uno puede aportar a esto. ¿Y por qué aportar a esto? Porque nosotros, cuando vimos esta situación como colegio médico, una conferencia de prensa, ahí está el doctor Patricio Mesa, ahí está el presidente de la Sociedad de Oftalmología, aproximadamente 5 días después de ocurrido los primeros casos del 18 de octubre, ¿por qué nosotros estábamos diciendo esto? Porque esto era muy grave. Habían 29 personas que habían tenido daños graves oculares y había que detener esto. Sin embargo, como ustedes lamentablemente saben, esto no ocurrió, siguió haciendo, pero nosotros seguimos recurriendo con el doctor Mesa, por ejemplo, a la Comisión de Derechos Humanos del Senado, a la Corte Suprema, esto ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, esto ante Amnistía Internacional, también tuvimos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, decía, porque nos importaba desde el punto de vista de salud tratar de detener un proceso. Lamentablemente debieron ocurrir muchos más casos, más de 300 casos, para que hubiera, digamos, una detención del uso de balines. No ha parado por completo, pero ha bajado bastante, y esto fue fruto también un poco de esta labor en ese aspecto. Ya pasando al tema de pandemia, por supuesto que el Colegio Médico ha estado en distintas cosas. Bueno, aquí también la propia presidenta del Colegio Médico, ante una comisión investigadora en relación al ministro Chadwick, por ejemplo, la presidenta con un gesto y otro colega con un gesto muy sencillo, hacen una presentación, digamos, poniéndose antiparra, como un gesto de decir esto no debe ocurrir en el Parlamento. O, bueno, esto como ejemplo en términos de lo que puede ocurrir. Quiero contarles también voy a ver cómo estoy en el tiempo para 5 minutos más. Para contarles un ejemplo que vimos el 2013, en la cual el doctor Mesa también fue partícipe, que fueron las balineras de pintura. Probablemente algunos lo puedan recordar. El 2013 Carabinero empezó a utilizar unas balineras de pinturas con el objetivo de marcar a ciertas personas en las movilizaciones para posteriormente detenerlos. Ese era el objetivo. Las balineras de pintura finalmente lanzan un proyectil de velocidad intermedia que impacta a las personas, y bueno, ya habíamos visto a este arquitecto que hace esa denuncia. Él nos denunció, nosotros supimos que habían otras 6 personas, estudiantes entre ellos, que habían tenido, y aquí está, hicimos un reporte, hicimos un informe de distintas personas que habían sufrido daños graves en sus ojos producto de esto. Con este informe que lo evaluó el doctor Mesa, lo evaluamos nosotros. Aquí el 2013, la Sociedad de Oftalmología, el presidente del Colegio Médico en ese momento, el doctor Paris, y el presidente del Departamento de Derechos Humanos, el doctor haciendo una denuncia respecto a pública, respecto a estos hechos, y pidiendo públicamente que dejen de usarse las balineras. En ese momento, incluso este mismo grupo se reunió con en ese momento el director general de Carabineros, González Jure, haciéndole ver cuál era la situación, y afortunadamente en ese momento, una semana aproximadamente después, se suspendió el uso de esas balineras. Hasta ahora no se han usado. Lamentablemente, en el nuevo protocolo de Carabineros se han vuelto a incluir, y es tarea nuestra tratar de evitar que se usen así, por supuesto, como las nuevas balineras. Entonces, esto es muy importante porque de alguna forma, con un informe médico, con una valoración y con la decisión de un equipo de detener un brote epidémico de un daño específico, se logró evitar una situación. Lamentablemente, podemos decir que a partir del 18 de octubre vivimos algo más terrible que esto, pero sin embargo este es un ejemplo en términos de decir, esto es
solo para decirles, para terminar, que el Colegio Médico en relación al COVID ha tenido una intensísima actividad que ustedes han sido testigos a nivel público, pero no solo público, denunciando algunas dificultades y proponiendo soluciones, sino elaborando, y esto lo pueden ver en la propia página del Colegio Médico, toda esta cantidad de informes que son documentos que son más de 800 páginas de propuestas técnicas hacia el gobierno para el manejo adecuado del COVID y por supuesto en todas las instancias posibles haciendo las propuestas que se puedan tener presentes para colaborar con el manejo de la pandemia, pero también no teniendo solamente una postura obsecuente en términos de guardar silencio con errores, sino ser capaz de tener la potencia de decir, oye, nosotros no estamos de acuerdo con esto, consideramos que hay errores que debieran ser manejados de otra manera, escuchando a la sociedad científica, dándole una voz en eso y por eso incluso decidiéndose a participar en el Consejo Asesor que el propio gobierno creó de manera de colaborar, pero también con una voz que permita que se tomen las decisiones adecuadas, que no todas han sido de esa manera, no solo en Chile, sino en otros países, pero por supuesto decirlo. Y bueno, por último, voy a terminar solo decirles, bueno, aprovechar de invitarlo este día sábado a las 7 de la tarde, el Departamento de Derechos Humanos, Nacional de Derechos Humanos del Colegio Médico, al cual me toca participar, va a recibir el premio Jaime Castillo Velasco. Él fue un destacadísimo abogado, defensor de los derechos humanos, él fue ministro en el gobierno de Frei en los años 60, durante toda la dictadura fue un hombre muy valiente, muy destacado, que fundó la Comisión Chilena de Derechos Humanos junto a otros profesionales, incluidos algunos médicos, y esta comisión ha decidido entregarnos este año el premio al Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico, así mismo como al colectivo a las tesis. Así que juntos vamos a recibir este día sábado este premio, así que los invito, digamos, a acompañarnos en este espacio que para nosotros es un gran honor en realidad. Así que eso es lo que yo les quería plantear, más o menos habíamos planificado alrededor de 30 minutos de presentación para que pudiéramos hablar de un poco cuáles son las visiones, porque les decía, bueno, esto es lo que hemos hecho desde la medicina, de los médicos, en distintas instancias, pero también desde los estudiantes se pueden implementar iniciativas, porque es generar documentos técnicos, propuestas técnicas y ser capaces de plantearlo, que es eso. Así que bueno, les dejo si quieren conversar, comentarios, preguntas, como a ustedes les parezca. Muchas gracias, doctor Enrique Morales. Bueno, desde acá le brindamos un aplauso por su presentación. Realmente muchas gracias por exponernos todo lo que hace el Colegio Médico a través de este departamento. Y bueno, antes de iniciar las preguntas, reiterar la invitación a quienes nos ven por Facebook, por Instagram o quienes están aquí en el Zoom a poder hacer sus preguntas con total libertad y las vamos a estar comentando. Tenemos una pregunta de Sebastián y luego yo también tengo unas preguntas que me surgieron a partir de la presentación. Don Sebastián dice, doctor, ¿cuál es su relación desde el Departamento de Derechos Humanos con el INDH y Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos? Bueno, eso. ¿Cuál es su relación? Miren, nosotros somos una organización gremial, un colegio profesional que defiende los valores, digamos, gremiales y de la ética, y por supuesto también tiene incorporado el tema de los derechos humanos, por eso existe un departamento nacional y regionales, pero somos un organismo independiente del Estado. En realidad, los que vulneran los derechos humanos son los estados, y la sociedad civil, las organizaciones sociales, tienen que ser observadores respecto a este Estado que incumple mucho, por ejemplo, incumple en muchas veces en brindar la atención de salud adecuada, y ese es un ámbito, por ejemplo, que se puede observar. O cuando se cometen vulneraciones a la parte básica que decíamos, que es la parte de la vida, la integridad. Entonces, nuestra postura es como observadores independientes, y nuestro informe lo hemos presentado a todos estos organismos, como el INDH, como a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, como a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como Amnistía Internacional, o incluso visitas de organizaciones de derechos humanos internacionales de Europa, pero nosotros exponemos en calidad independiente. No tenemos ninguna relación directa, ni económica, porque somos una organización independiente, y eso es un gran valor,
porque los estados, pongamos en cualquier país, si quieren en China, si quieren en Venezuela, o en Estados Unidos, o en España, se requiere observar independiente. De hecho, nosotros hemos hecho cursos del Protocolo de Estambul para decirle, uno de los principales docentes de este curso es un profesor español, Pau Pérez, que él trabaja en España y él se dedica a observar las vulneraciones de derechos en España. Puede decir, pero España es un país democrático, avanzado, europeo. Hay vulneraciones de derechos humanos en muchos países democráticos. En Estados Unidos, el otro profesor es justamente de Estados Unidos y formó un centro de atención a personas torturadas y que recibe por ejemplo migrantes, por ejemplo, pero también denuncias locales. Entonces, es para que tengan en cuenta que es la observación independiente a partir de los colegios profesionales, por ejemplo, es de gran valor. Bien, muchas gracias, doctor. Si es que tienen más preguntas también las pueden ir escribiendo. Bien, quizá antes de hacer la pregunta, un poco introducción, rescatando hartos puntos que nos plasmó en su presentación, y primero que todo resaltar digamos, desde el punto de vista de quienes somos observadores de las violaciones a los derechos humanos, de la defensa también, y de cierta forma del actuar del Colegio Médico, resaltar la independencia y la objetividad que se tiene respecto a otras instituciones que podrían tener de cierta manera algún conflicto de interés, como usted dice, con el Estado o con organismos privados, y también objetividad respecto a las evaluaciones, porque si bien es cierto, hay otras organizaciones de tipo jurídicas o sociales, civiles, que se pueden hacer presentes en la defensa de los derechos humanos, es el Colegio Médico a través de sus asociados y asociadas quienes pueden cumplir este rol, digamos, científico, como usted dice, ¿no? Las evaluaciones en salud, la constatación de lesiones, difícilmente la pueden realizar organizaciones de tipo jurídica sin tener este respaldo tan grande a través también del prestigio y la validación social que tiene, o ciudadana que tiene el Colegio Médico. Así que también este yo creo que es uno de los mayores puntos que nos queda respecto de eso. Y lo otro, me llama la atención que la mayoría de las intervenciones en las que se ha hecho presente, a mi manera de entender, se dividen en dos grandes puntos. Primero, en la violencia presente en las marchas o en protestas, y en segundo lugar, la violencia que sufren personas que están recluidas o privadas de libertad. Entonces, bueno, quizás dos preguntas. La primera es si en este contexto se han hecho presente en situaciones referentes al Sename, producto de las polémicas que hemos sabido que han asistido a esta institución. Y en segundo lugar, ¿qué propuestas se han levantado o cómo ha sido el diálogo, digamos, con las policías para reformar estas situaciones? Porque no deja de llamar la atención que justamente ocurran en protestas o personas privadas de libertad. ¿Cómo ha sido la recepción de estas propuestas? Sí, mira, respecto al Sename, efectivamente nosotros hemos visitado hogares del Sename para hacer evaluaciones de la situación. De hecho, nosotros acompañamos en la evaluación que el Instituto Nacional de Derechos Humanos hizo en el 2017, en la crisis del Sename. Visitamos varios centros en Valparaíso y en Santiago. También hemos estado en la cárcel juvenil, que es la del Tiltil, la que está al lado de Punta Peuco. Y hemos estado en esos centros evaluando personas y evaluando el manejo de la situación. El Sename es muy complejo, el Colegio Médico tiene también una comisión de infancia, de la cual el doctor Patricio Mesa es parte, y ha tenido una labor importante en esa materia. Incluso han hecho un convenio de colaboración con la Defensora de la Niñez. Y de hecho el propio doctor Mesa, para conmemorar el Día Internacional del Médico, el domingo anterior estuvo en un hogar del Sename haciendo un operativo oftalmológico, del cual algo nos puede, no sé si nos está escuchando, nos puede contar, a lo mejor estaba con una cosa de teléfono, no sé si se puede desmutear, pero... Sí, estoy acá. Perfecto. Nos puede contar, por ejemplo, de eso, que recién este domingo pasado, a propósito del Sename, estuvo allí. Sí, bueno, la verdad es que estas son bonitas, muy bonitas experiencias, y consideramos que era una oportunidad más para poder celebrar nuestro día, el Día Internacional del Médico, justamente cumpliendo nuestro rol. Y en este caso fuimos a 3 residencias en Santiago del Sename,
una en San Miguel, otra en Providencia y la otra en Bilbao, justamente donde eran residencias familiares, donde evaluamos a todos los niños que ahí estaban presentes y les hicimos evaluación oftalmológica, entrega de lentes, recetas, y obviamente haremos un seguimiento de los tratamientos posteriores que ellos requieran. Estas son actividades muy bonitas que hacemos en forma regular. Probablemente con la nueva dirección del Sename vamos a poder trabajar en forma mucho más estrecha de cómo articular de mejor forma la red asistencial pública para que los niños del Sename tengan una discriminación positiva en la red asistencial y puedan atenderse como una especie de auge para los niños que están bajo el cuidado del Sename, para que puedan tener una atención integral y con mucha dignidad en los centros hospitalarios. Y en ese mismo sentido también queremos promover, porque muchos colegas que trabajan solamente en el sector privado también quieren ser parte de esta iniciativa y ellos nos van a recibir, por ejemplo, un determinado número de cupos a la semana o al mes para atender niños que están bajo el cuidado del Sename en las distintas especialidades. Esta, la verdad, que son actividades que son muy reconfortantes. Es duro ver la situación en la que están los niños, por lo tanto, con mayor razón, por ejemplo, nuestro Departamento de Derechos Humanos está involucrado en esto para hacer las denuncias correspondientes para que se tomen las medidas necesarias para revertir aquellas situaciones que ponen en riesgo la indemnidad de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes que están en esta institución. Así que también los invitamos a ustedes porque ya pronto serán colegas, pero hasta que eso llegue, igual ustedes se pueden sumar a muchas de las actividades que realizamos en este sentido, puesto que son actividades algunas asistenciales, otras son educacionales e incluso muchas de ellas son recreativas. Así que están todos invitados a poder incorporarse. Como les digo, ya hemos hecho muchas actividades de este tipo y necesitamos más ayuda. Muchas gracias, doctor Mesa. Bueno, nosotros como centro de estudiantes también, a propósito de su invitación, intentaremos estar ahí en todas las instancias en las que podamos aportar como estudiantes, así que agradecido por esa invitación también. Nelson está levantando la mano, así que puede activar su micrófono para hacer una pregunta. Dale nomás. Hola, buenas tardes. Primero dar las gracias por la charla, estuvo bien buena. Pero tengo una consulta respecto como a una pregunta, como entendiendo que el derecho a la salud es un derecho humano y en miras de una nueva constitución, como colegio médico, como gremio, ¿cómo se busca plasmar el derecho a la salud en la nueva constitución? ¿Hay alguna como idea o como idea principal que se busque plasmar en la constitución desde el colegio médico? ¿O qué visión se tiene a nivel general? Bueno, pues nosotros hemos hecho un grupo de coloquios a propósito de eso como departamento, están en el YouTube del Colegio Médico, 3 coloquios respecto a el derecho humano hacia la nueva constitución, enfocándonos, por ejemplo, en el derecho al agua, al trabajo y a los determinantes sociales que son centrales, digamos, para construir la salud. Les dejo esa inquietud, si quieren verlo, ahí hay expertos de muchas áreas que proponen, digamos, algunos elementos que debieran ser incorporados. Y es bien interesante como equipos de Departamento de Derechos Humanos lo hemos propuesto y, bueno, algunas, en este momento, como han dicho, estamos en momento de elecciones. Una de las directivas, digamos, ha propuesto, una de los candidatas, hacer una convención preconstituyente para el derecho a la salud como derecho social. Y esto es muy relevante porque de alguna manera no solo van a estar los constituyentes, también es importante que las organizaciones sociales, y ahí también les cabe un rol a ustedes como estudiantes, hagan propuestas a esos constituyentes lo más agrupadas posible, y en ese sentido el Colegio Médico, por lo menos una parte importante, yo espero que los que van a obtener la victoria en estas elecciones vayan a hacer que se haga un trabajo y el Colegio Médico se comprometa para que la salud sea un derecho social dentro de la nueva Constitución. Esto, como digo, es una tarea no solo de los médicos, va a ser una tarea de todos los trabajadores de la salud, de todos los profesionales de la salud, también por supuesto de los estudiantes, y esperamos todos compartir eso y que podamos realmente conseguir eso. Es un gran logro que compartimos todos en el Colegio Médico porque hay un acuerdo nacional al respecto, pero que hay que trabajarlo y no va a ser una tarea fácil. Pero todos como sociedad tenemos que empujar para que Chile avance en ese sentido. Muchas gracias. Doctor Mesa, no sé si quiere agregar algo.
Sí, yo quiero agregar corroborar esto que dice el doctor Morales, que la idea nuestra, una de las grandes decisiones del Colegio Médico en este momento es que sea considerada la nueva Constitución el derecho a la salud como un derecho consagrado en la Constitución. No hay duda con respecto a ello. En segundo lugar, también vamos a hacer un ejercicio, una asamblea preconstituyente entre los médicos para que aquellos médicos que hemos definido no tener representantes del colegio médico en la Asamblea Constituyente, pero sí la idea que aquellos médicos que van a postularse puedan ellos recoger y plantear todas las inquietudes que el colegio médico tiene con respecto a los temas de la salud y derechos humanos y otros aspectos que son de importancia para nosotros. Y también, sin duda que estas mismas conclusiones se las haremos llegar a todos los constituyentes para que en conjunto todos ellos puedan posicionar estas ideas y puedan estar consagradas en la nueva Constitución. Doctor Pablo Jiménez tiene la mano levantada. Adelante, por favor. Sí. Hola, buenas tardes. Alcancé a llegar, tenía una reunión y se atrasó, así que... Hola Pablo, déjeme presentarlo. Perdón, el doctor Pablo Jiménez es el secretario técnico del Departamento Nacional de Derechos Humanos, no lo había visto que estaba justamente con unas reuniones. Él es salubrista, es médico especialista en salud pública, trabaja en el Servicio de Salud Occidente y como digo, es el secretario técnico y ha sido un destacado miembro de nuestro departamento, así que qué bueno que se sumó Pablo, así que adelante. Gracias. Solo agregar que antes incluso que se produjo todo el estallido social el 18 de septiembre, el Colegio Médico junto con otras organizaciones de salud ya había presentado una propuesta por el derecho a la salud. Y entre esas propuestas de derecho a la salud eran 4 puntos. Uno era el aumentar el per cápita a 10.000 pesos, la parte del PIB que uno tiene actualmente en Chile, que se aumenta un 6%, pero actualmente bastante bajo, y de hecho de ese PIB un gran porcentaje de lo que uno coloca es a través del gasto de bolsillo. Y lo otro era un seguro nacional de salud, y el primer punto que tenía esta propuesta era establecer el derecho constitucional a la salud. Y eso se basaba en que sea universal, que sea de calidad y que sea solidario, porque si uno ha visto actualmente la Constitución, solo lo que garantiza el acceso. Y eso es lo que se ha estado planteando de poder cambiar eso, que sea un derecho la salud. Muchas gracias, doctor Jiménez. Bien, nos hacen llegar una pregunta desde Facebook y dice si las condiciones precarias del sistema de salud público y que han tenido consecuencias mortales o graves pueden ser consideradas violaciones de derechos humanos. Quizá sería bueno más o menos contextualizar la pregunta ahí. O sea, yo digo para responderla, pero esa es la pregunta que nos hacen llegar. Sí, definitivamente sí. ¿Por qué? Porque cuando con un Estado no cumple ciertas garantías y el Estado de Chile ha suscrito garantías internacionales en materia de derechos humanos, pueden ocurrir. De hecho, hay un caso que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sancionó al Estado de Chile en un caso incluso de malpraxis ocurrido. La sancionó porque Chile, además de no cumplir con el derecho a la salud de la persona, en realidad no cumplió con brindar el adecuado acceso a la justicia en el caso de la persona, porque la familia reclamó en específico por la materia y no dio cumplimiento a eso, y este caso es planteado como referencial para para los distintos países como un ejemplo de que el derecho a la salud tiene que ser ratificado y puede ser una vulneración de derechos. Evidentemente que es complejo acudir a la justicia internacional, normalmente tarda mucho tiempo, son casos que tardan varios años y la justicia llega a veces 10 o 15 años después, pero se puede recurrir a ese ámbito y a esa forma, digamos, de hacer una sanción, entre comillas, al Estado o una recomendación a un Estado para que cumpla como el derecho a la salud. Así que sí, definitivamente no cumplir con un ámbito de derecho a la salud pudiera constituirse en una vulneración de derechos humanos, lo es. Bueno, y lo otro quiero agregar que también en algunos casos de patologías, por ejemplo, las que están incorporadas en el GES, el incumplimiento de las garantías de tiempo, de plazo, obviamente también es una vulneración a la ley,
Por ejemplo, un paciente de cataratas tiene 160 días para ser operado y sabemos que hay muchas especialidades y muchos diagnósticos en los cuales los plazos o sea, hay una lista de espera enorme de garantías del GES que están vencidas y por lo tanto ahí hay una cosa que está al margen de la ley y que por supuesto nosotros como departamento podríamos en algún momento también impulsar para que esto no se cumplan, o sea, se cumplan en las fechas adecuadas justamente las garantías del GES. Y en eso hay miles de personas que están en listas de espera vencidas dentro de los plazos que la misma ley de garantía explícita en salud especifica para ciertas patologías. Muchas gracias. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Aquí por interno me hacen llegar la pregunta de si en el contexto de pandemia se ha visto o se ha detectado alguna posible vulneración de los derechos humanos que no tenga referencia a lo antes mencionado, a protestas y privados de libertad. Bueno, la verdad es que el tema de las personas privadas de libertad, y vamos a entender ese concepto como bastante más amplio que las cárceles, ¿no? Porque recuerden que se puede considerar privados de libertad, por ejemplo, a las personas que están en hogares de larga estadía, los adultos mayores que están en hogares de larga estadía. O también se pueden considerar a los niños del Sename, como Samuel mencionó también. Es decir, las personas que están en instituciones, en hospitales psiquiátricos, por ejemplo, también, todas estas personas que están privadas de libertad por distintas circunstancias, incluso razones médicas, no solo de problemas con la justicia, en realidad yo les debo decir cuál es mi impresión: hay vulneración a los derechos humanos prácticamente a diario. Absolutamente. Su derecho al acceso a la salud, su derecho a las condiciones. Nosotros en estas visitas que hicimos, si alguna día quieren conocer ustedes, por ejemplo, los informes que nosotros hicimos de las visitas a Puente Alto y a la penitenciaría, me ofrezco a presentárselo si ustedes lo quieren. Es realmente brutal porque, por ejemplo, en la casa de Puente Alto, nosotros fuimos a la celda de los presos. En esa celda, estamos hablando frente a un brote de COVID, en 70 metros cuadrados había entre mínimo 70 y 120 personas. Hablamos de 70 metros cuadrados totales, hay que sumarle las literas, todos los enseres, o sea, estás viviendo un nivel de hacinamiento horroroso. O en la penitenciaría, celda de no más de 5 metros cuadrados, con 4 literas de cemento, con 13 personas al interior. Entonces, en realidad, vulneraciones de derechos humanos, incluso independiente del COVID, porque todas estas personas estaban frente a brotes sin controles, son regulares y a diario. Nosotros hemos presentado estos informes en distintas instancias, como las comisiones de derechos humanos del Senado, de la Cámara de Diputados, pero también frente al ministro de Justicia, frente al director de Gendarmería, y estamos con el doctor Mesa también colaborando en una mesa técnica que tiene el Ministerio de Justicia y Gendarmería, pues, para tratar de apoyar un poco el tema del manejo del COVID en el interior de las cárceles. Pero no nos podemos callar esas vulneraciones que en realidad, le digo, son a diario y esto no tiene que ver con este gobierno, tiene que ver con el Estado de Chile y con el abandono histórico que cualquiera de los privados de libertad tiene. Lo dijiste tú en el Sename, muchos hogares, el problema de hogares de larga estadía, de adultos mayores también, la situación incluso en los hospitales psiquiátricos es bastante compleja. Entonces, claro, hay mucho que hacer en esa materia, mucho que hacer, hay muchas tareas pendientes y como país tenemos una tremenda deuda como Estado y por supuesto incluso como sociedad civil, porque no damos abasto para poder cubrir esos ámbitos. Bien. Y para finalizar, estamos llegando al final de esta sesión. Lucas nos pregunta en el chat, nos formula la pregunta: durante este periodo de pandemia relacionado a la práctica clínica, ¿qué demanda el contexto de pacientes con COVID? ¿Se ha podido observar alguna forma de vulneración de los derechos humanos? Y de ser así, ¿de qué manera se ha subsanado? Bueno, a lo mejor ahí me puede ayudar el doctor Pablo Jiménez también, o el doctor Mesa. En realidad hemos tenido complicaciones evidentes en términos del COVID, claramente. Y uno podría decir, y esto está en este momento está judicializado, como ustedes lo saben,
de que ciertas decisiones administrativas, ciertas decisiones de manejo de la pandemia pueden decididamente influir en más casos y fallecidos. Digo, esto está judicializado, como lo conocerán a través de la prensa, y es un gran problema. En muchos países ha ocurrido, por ejemplo, pues como el ejemplo de España, hubo muertes masivas en hogares de ancianos, y esos casos están por decisiones que se tomaron, por ejemplo, la decisión que tomó la gobernación en Madrid de decidir no se traslada a ninguna persona mayor de 70 años desde un hogar de ancianos, por ejemplo. Y eso significó la muerte de muchas personas, y hay en este momento una pugna respecto a eso. Aquí también se han tomado decisiones en esos ámbitos, y esas decisiones a veces clínicas, a veces, y sobre todo administrativas, y de parte de las autoridades, por supuesto, que tienen que ser analizadas, y algunas podrán tener que tener algún fundamento, otras podrían no tenerlo porque podríamos habernos equivocado cualquiera de nosotros en esos sentidos, pero claro, por supuesto que pueden haber ámbitos. No sé si el doctor Jiménez o el doctor Mesa quieren agregar algo. Bueno, en eso quiero agregar que sin duda que nuestro país, a pesar de que no se ha reconocido oficialmente, pero por lo menos los colegas que trabajan en la primera línea tuvieron la sensación de que llegaron un momento al concepto de la última cama, en el momento en el cual ellos tenían que decidir a qué pacientes pasar a una unidad de cuidado intensivo y a quienes no. Y por lo tanto ahí hay un equilibrio muy lábil entre qué momentos se empiezan a vulnerar los derechos de estos pacientes. Y de igual forma también, como dice el doctor Morales, en algún momento hay que hacer, no hay duda que así va a ser, y no me voy a pronunciar al respecto porque hay situaciones que ya están judicializadas, en que hay que ver y asumir responsabilidades, aplaudir los aciertos y también buscar los errores, más que para de que esto sea con efectos punitivos, es para que a futuro no volvamos a cometer los mismos errores. También hay un momento en que habría que analizar también si el Estado ha puesto a disposición de sus trabajadores, por ejemplo, todos los elementos de protección personal que les permitan poder ejercer su trabajo con las condiciones de seguridad adecuadas para su integridad física. Esta es una situación muy compleja y lamentablemente estamos todavía es una noticia en evolución esta pandemia, y por lo tanto, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de los derechos humanos, yo creo que vamos a tener que jugar un rol importante en lo que viene de pandemia para adelante. Yo ahí agregaría quizás toda la cantidad de prestaciones que no se han podido realizar por todo este periodo de pandemia, ya sea que porque los médicos han sido reasignados o porque directamente faltaban médicos o enfermedades, o etcétera. Entonces, eso también ha podido generar ahí una sobremortalidad que ya se ha podido ver ahí en los gráficos que se han presentado en algunas instituciones, y también toda la avalancha de prestaciones que puede generar a futuro, de cosas que pueden ahí, enfermedades que tienen que ser atendidas en un tiempo determinado y que lamentablemente esas se han estado atrasando y que pueden haber generado ahí la mortalidad, el fallecimiento de algunos pacientes. Y después va a venir hacia adelante toda la cantidad de profesional, de todo el equipo de salud que va a tener que atender esa cantidad de prestaciones. Eso también es un punto a evaluar a futuro y que ya se está dando actualmente. Por eso el Colegio Médico realizó un documento para reactivación sanitaria donde sale una serie de propuestas entre esa APS a nivel hospitalario para poder empezar a ver ese tema. Bien, muchas gracias. Bueno, ya hemos llegado al final de esta charla, de este conversatorio finalmente. Y bueno, primero que todo, agradecer al doctor Enrique Morales por nuevamente aceptar esta invitación, por su exposición, y además al doctor Patricio Mesa y al doctor Pablo Jiménez, que se han sumado amablemente y nos han aportado mucho con sus acotaciones, sus comentarios respecto a este tema tan importante. Así que desde el Centro de Estudiantes creemos que nos vamos muy contentos de esta actividad, nuestra primera actividad, porque como le contábamos al doctor Enrique Morales, hemos asumido recientemente, el jueves pasado, así que en un día tan importante y tan lleno de eventos a nivel internacional y nacional, es que nos vamos muy contentos del resultado de esta actividad. Así que muchas gracias, y bueno, no sé si los doctores quieren dejar algún comentario final. Yo me quiero, antes de despedirme, agradecerle a ustedes por la invitación, y sin duda bienvenidos a toda la actividad que ustedes van a poder desarrollar, frente a lo cual estamos dispuestos a trabajar estrechamente. Les quiero contar además que estén preparados porque ustedes ya bien saben,
en esta pandemia el personal de salud está totalmente sobrepasado en su capacidad de respuesta y por lo tanto, más temprano que tarde, probablemente vamos a tener que recurrir a los alumnos de pregrado, los futuros colegas, para que nos den una mano justamente en el manejo de la pandemia, en términos educativos, trazabilidad e incluso en labores de tratamiento. Así que los vamos a esperar en eso. Y también ustedes como futuros colegas estimulen a sus docentes, a sus amistades que sean médicas o médicos, que participen. Como ustedes bien saben, en este momento, desde hoy hasta el domingo, el Colegio Médico está haciendo elecciones para cambiar sus directivas a lo largo de todo el país. Por lo tanto, nos interesaría mucho que ustedes nos ayuden a fomentar la participación. Muchas gracias, doctor Mesa. Sí, yo quiero invitarlos también. Existen varios departamentos en el Colegio Médico, por ejemplo, género, infancia, medio ambiente, y cada uno de ellos tiene grupos trabajando de manera importante con propuestas técnicas, con trabajos prácticos, incluso hacia la comunidad, concursos. Entonces, si ustedes desean hacer nuevas actividades, cuenten con eso. Yo puedo servirles de puente. Hay un muy buen grupo que está muy entusiasmado con levantar ciertas estrategias y decirles que el colegio médico, invitarlos de alguna manera a ustedes como estudiantes, lo vean como un espacio en el cual uno además, y eso me pasó a mí, puede desarrollar una inquietud específica desde lo técnico, levantando un trabajo con el cual incluso uno puede llegar a tener incidencia a nivel nacional. Más allá de la práctica que sea, todos tenemos nuestro trabajo como médico en un hospital, en la parte privada, pero esto te permite una cosa interesante, así que además de invitarlo a que puedan invitar a otros grupos, porque hay otras inquietudes de otro ámbito, también, por supuesto, invitarlo una vez que egresen a integrarse al colegio y a transformar este colegio también, pues, de alguna forma, ¿no? Porque nuevas caras, nuevos rostros significan nuevas ideas y nosotros ya tendremos que ir dejando el espacio para ustedes. Así que muchas gracias por la invitación. Y como les dije al principio, esto es un gran viento fresco que nos rejuvenece algo un poco. Así que encantado de participar cuando ustedes quieran. Muchas gracias, doctor. Bien. Quiero más agregar también muchas gracias por la invitación y sí una solicitud que quizás se podrían ustedes hacer como estudiantes. Uno es que en la misma formación médica que puedan instaurarse como las clases de Derechos Humanos, que en otras universidades ya se está haciendo muchas veces como curso electivo y es un tema que es fundamental y que yo recuerdo en el pregrado casi no se tocaba. Entonces algo que es importante que se empiece como a realizar. Y lo otro, por ser de la Universidad Católica, como bien dijo Enrique, nosotros estamos haciendo unas colegiaturas póstumas para todos los estudiantes de medicina que fueron desaparecidos, fallecieron en el periodo de dictadura. Entonces, actualmente la Universidad de Chile ya ha colegiado, creo que a la mayoría, faltaría como uno. La Universidad Austral también está haciendo como los trámites para también poder colegiar a un par de estudiantes que fallecieron, y nos va quedando la Universidad Católica, que lamentablemente las autoridades todavía no lo han hecho. Entonces también si pueden ahí estimular que era un compañero de ustedes. Interno de medicina. Un Sí. interno de medicina. Bien, muchas gracias. No, desde ahora en adelante, la verdad es que, y bueno, desde incluso nuestro periodo de campaña, nuestro interés por participar con el Colegio Médico ha sido muy grande, y dentro de nuestro estudiantado también hay un interés muy grande en acercarse más a las actividades, así que agradecer también su presencia y por supuesto vamos a estar continuamente en contacto, sobre todo por lo que viene referente al proceso constituyente. Así que, bueno, y ahora sí, para cerrar, agradecer también a IFIMSA, a la Vocalía de Formación y el Colectivo de Formación Crítica de Medicina UC, que se hicieron parte de esta actividad y que nos han ayudado con la difusión. Y bueno, recordarles que esta charla va a quedar grabada en las distintas plataformas en que se transmitió. Así que, bueno, ahora sí despedimos. Muchas gracias. Que estén bien. Chao, chao.